Hemos podido ver una España arrolladora ante una Georgia que no ha cumplido con las expectativas. Vamos a ver cómo ha sido ese partido de España, de los de Luis de la Fuente, para hacerse con un marcador holgado y 3 puntos en la clasificación para la Eurocopa de 2024. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de ese nuevo triunfo de España en la fase de clasificación. Lo había hecho ya ante Noruega, había perdido contra Escocia, llegaba el turno de Georgia y realmente llegábamos con la duda, ¿no?, de si Georgia iba a ser un equipo tan competente como habíamos visto en algunas otras ocasiones. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa ver una Georgia tan endeble, tan débil. Sobre todo porque me ha sorprendido bastante que Willy Sagnol haya hecho ciertos cambios en el once inicial que han provocado que la primera parte prácticamente estuvieran perdidos en esa contribución, tanto en la presión como en la intención de cortar las jugadas de España, tanto en esa productividad y esa verticalidad que siempre ha sido característica de Georgia. Quienes hayáis visto el vídeo de la previa conoceréis un poquito a lo que me refiero, porque es verdad que Georgia no es una selección que esté entre las punteras, pero sí que es una selección que había demostrado que tenía grandes cuestiones interesantes dentro de su equipo. Y bueno, me ha sorprendido bastante para mal, ¿no?, Georgia. Yo creo que ese primer planteamiento no ha sido bueno. En la segunda parte la reacción ya era muy tarde, ¿no? Yo creo que era muy difícil el poder competir ya de tú a tú contra una España que realmente ya iba con muchas situaciones en las que iba con ventaja. Primero, con mucha tranquilidad, y segundo, por la entrada de jugadores que tenían mucho hambre para poder seguir contribuyendo a nivel goleador. Vamos a hablar ya un poco de lo que ha sido el partido. No me quiero entretener ni quiero hacer esto muy largo, por lo tanto vamos a hablar ya un poquito del partido, de lo que ha sido este duelo con Georgia. Un 1-7 que realmente llama muchísimo la atención. Muchas veces yo digo que el marcador suele engañar, el marcador suele contar muy poquitas cosas de los partidos, pero en este caso me parece que lo cuenta a la perfección, ¿no? Superioridad total de España. Creo que España ha hecho una primera parte muy competente, muy interesante, sobre todo por la unión de grandes jugadores que han estado muy bien en asociación, que han conseguido encontrar los espacios para poder generar peligro. Me da la sensación de que también se ha intentado rentabilizar muy bien cada una de las ocasiones que tenía España. La sensación con Georgia es que ha estado muy débil, sobre todo en la medular, y que les ha faltado el puntito de ese tercer central que no ha querido alinear Willy Sagnol. Y yo creo que ahí es donde están un poco las claves de este partido entre Georgia y España, que quizá había gente como yo que podía pensar que iba a ser más disputado de lo que hemos visto, ¿no? Precisamente en 2021 pasó algo similar a lo que esperábamos, ¿no? Un partido muy duro en Georgia. Recordemos que quedó 1-2 con un gol tardío de Dani Olmo ya en el tiempo de descuento, y después en España el partido que se ganó por 4-0. Creo que en esta ocasión hemos visto algo completamente distinto. Una España que sabía cómo podía hacer daño a Georgia, una España que tenía capacidad para hacerlo, que tenía recursos, y que luego además, cuando se han lesionado dos compañeros importantísimos como Dani Olmo y Marco Asensio, han sabido completar muy bien el 11, dos jugadores que han salido para hacer cosas muy distintas a las que le hemos visto a Dani Olmo y a Asensio. Pero vamos a hablar un poquito más sobre ello, vamos a centrarnos un poquito más sobre lo que hemos visto en España y en Georgia. Dentro de lo que han sido los 11 lo vamos a comentar un poquito por encima, porque yo creo que más o menos ya lo he comentado en el vídeo anterior hablando sobre Georgia. Yo os lo dejo por aquí para que podáis verlo, para que podáis disfrutarlo si queréis, para conocer un poquito mejor a Georgia más allá de lo que hemos visto en este partido. Presentaba un 4-4-2 que ya para empezar me parece algo sorprendente. En todos los partidos que yo había revisado y en los partidos que yo me había puesto, son 10 partidos los que me he puesto para preparar un poco toda esta todo este conjunto de contenidos. Yo había visto que jugaba sobre todo con un 3-5-2, con un 3-4-2-1, con esa intención un poco de jugar primero con tres centrales y luego con mucha presencia, verticalidad en las bandas, ¿no? Poder convertir
una defensa de 5 en una defensa de 3, tener mucha maniobrabilidad en medio de campo. Sí me ha dado la sensación de que este equipo ha sido un equipo muy plano. Es verdad que han juntado mucho las líneas para impedir que España jugara entre ellas, para complicar un poquito esa asociación entre los buenos. Da la sensación de que eso lo han intentado y lo han conseguido quizá en los primeros 10 minutos, pero en el resto da la sensación de que Georgia se ha ido deshinchando. Han encontrado muy buenas salidas jugadores como Fabián Ruiz, como Rodri, como Morata, trabajando muy bien en tres cuartos, y obviamente también Dani Olmo y Dani Olmo y Asensio, que creo que han estado especialmente bien. Sí que ha mejorado un poco, de hecho, Georgia con la entrada de 3 nombres que yo había destacado en la previa: Chakvetadze, Davitashvili y Mekbaashvili. Sí que me parece que Mekbaashvili era un jugador que tenía que haber salido de inicio. Creo que era un futbolista que desde el pivote podía reforzar muchísimo esa defensa, ya sea de 4, ya sea de 3. Y creo que además es un jugador que, por propias cualidades y por ser un especialista en esa posición, creo que hubiera complicado mucho más la asociación de los jugadores que hemos visto en España, la construcción de juego. Luego, es verdad que Davitashvili no ha tenido un buen partido, sí que ha tenido unas cuantas intentonas por libre, ¿no? Sí que ha tenido un par de ocasiones en las que se ha unido un poco a la construcción ofensiva, sobre todo después del gol de Chakvetadze, pero no hemos terminado de verle en todo su nivel. Y creo que Chakvetadze, más allá del gol, pues ha estado bastante precipitado, consiguiendo además una tarjeta amarilla. Creo que han sido los 3 nombres que han potenciado un poco un 4-2-3-1 que se ha visto más en la segunda parte, que hemos visto un equipo un poquito más con más intención de ir a por el partido o con más recursos para por lo menos inquietar a la contra, ¿no? No lo he visto del todo bien igualmente en la segunda parte, por lo tanto yo creo que había muchos errores de concepto, automatismos y situaciones que obviamente nacen de un marcador demasiado abultado, ¿no? Dicho esto, de España podemos comentar pues que el 11 era poco sorprendente, bastante continuista. Yo creo que esa portería con Unai Simón, esa línea de 4, Gallá, Laporte, Lenormand, Carvajal, entraba dentro de lo lógico, de lo esperable. Quizá en situaciones distintas hubiéramos visto a Balde. Dentro de lo que es el medio campo, yo creo que los interiores hablan bastante bien de lo que quiere conseguir en este sentido Luis de la Fuente. Fabián Ruiz entra por Mikel Merino, que ha entrado en la segunda parte. Gavi siendo ese jugador que sobre todo es interior largo, que provoca muchas persecuciones por parte de las defensas de los centrocampistas ante sus desmarques, muchas veces sin la intención de recibir el balón, pero sí de estar contribuyendo a que surgieran espacios. Luego, con muchísima libertad, Dani Olmo y Asensio, jugadores que para Luis de la Fuente yo creo que van a ser muy muy importantes. Y obviamente Álvaro Morata, que a mí me parece sin duda el mejor jugador del partido, y ahora comentaré por qué, ¿no? Dicho esto, creo que los más llamativos dentro del tejido constructivo que ha sido capaz de tener este marcador de 1-7 en el estadio de Tbilisi es precisamente la construcción ofensiva que han generado 3 hombres. Para mí, Dani Olmo, Marco Asensio y Fabián Ruiz han sido un poco los constructores, los arquitectos de un juego asociativo muy muy difícil de parar. Primero por falta de efectivos en medio campo para el equipo georgiano, y después por la poca eficacia que han tenido a la hora de restar en este tipo de situaciones en las que España conseguía unir los puntos, ¿no? Sí que me parece que había un cierto zigzag a la hora de construir que volvía un poco loca a Georgia, y además en un sistema que yo creo que no le ha hecho sentir cómoda. Creo que estos 3 jugadores son realmente los que han participado activamente dentro de esa construcción de juego que creo que ha triunfado dentro de este partido, y creo que han sido los jugadores más llamativos, más allá del que me parece el mejor jugador del partido, que es Álvaro Morata. Yo creo que hay que romper una lanza ya en favor de Morata, olvidarnos un poco del meme, olvidarnos un poco de toda esa situación que se ha creado en torno a Morata y de su capacidad goleadora, ¿no? Yo creo que además es una frase hecha bastante falsa, ¿no? El considerar que Morata no
no consigue goles o no es un gran goleador. Creo que es un futbolista fundamental para los planes de la Roja. Creo que es un futbolista súper importante a la hora de entender el nivel que ha tenido esta selección en los últimos tiempos. Creo que es un futbolista que además tiene capacidad para asociarse y para ser importante incluso de espaldas a portería. Creo que es un jugador que con estos 3 goles argumenta por qué tiene que ser el titular de esta selección, incluso por delante de hombres como Joselu, que lo han hecho tan bien con la camiseta de la selección. Creo que estamos hablando de un futbolista importantísimo, con el brazalete de capitán además, un jugador que tiene muchísima experiencia, que todavía está dando una contribución importante dentro de este equipo y que por supuesto tenemos que hablar de él y de su calidad a la hora de ser parte de este equipo, ¿no? Y obviamente tenemos que hablar también de Lamine Yamal. Tenemos que hablar de este muchacho, del que, bueno, es lógico que haya que hablar, ¿no? Es verdad que no es un partido en el que hemos podido ver una actuación súper fuera de lugar, un futbolista que nos haya cautivado desde lo futbolístico hoy. Creo que además el rival y el contexto pues favorecían, ¿no?, que quizá con su entrada en la segunda parte tuviera ocasiones o tuviera esa posibilidad de ser importante. Recordemos que ha entrado en la primera parte junto con Nico Williams tras la lesión de Marco Asensio. En el caso de Nico Williams pues tuvo que sustituir a Dani Olmo, los dos se lesionaron prácticamente a la vez. Y bueno, lo realmente importante es que ha debutado con 16 años y 57 días, algo demencial ya de por sí. Ese debut, récord absoluto en la selección española de fútbol, jugador más joven en debutar de toda la historia de la selección española, supera además a su compañero de equipo Gavi, que debutó con 17 años y 62 días. Creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, porque creo que Lamine Yamal además hoy lo que ha demostrado, más allá de no hacer una actuación esplendorosa, como digo, creo que lo que ha demostrado es que tiene muchísima capacidad para olvidarse de la edad que tiene y del contexto en el que juega. Creo que es un futbolista que cuando le llega el balón realmente solo piensa en ello, solo piensa en la jugada que va a hacer, solo piensa en los compañeros que tiene alrededor, no piensa en el escenario, no piensa en su edad, no piensa en su preparación futbolística. Creo que eso es algo súper valioso para un jugador como Lamine Yamal, que además ha contribuido con un gol a la goleada contra Georgia y que así también se convierte en el jugador más joven en marcar gol con la selección española de fútbol en toda su historia. Por lo tanto, creo que es un día para recordar, un día importantísimo para la carrera del jugador, un día de regocijo no solo para su familia, para él, sino también para todos los aficionados blaugrana, que seguro que están ilusionados con la aparición de Lamine Yamal en contexto del Fútbol Club Barcelona. Y por supuesto creo que hemos tenido que disfrutar de los minutos de este jugador por banda derecha y también de los de un jugador por banda izquierda que quería nombrar, que es Nico Williams. Creo que lo ha hecho francamente bien. Creo que muchas veces hemos hablado de Nico Williams como un jugador que no solía aparecer en situaciones en las que realmente se le daba cierta importancia. Hoy ha tenido muchos minutos, ha sido partícipe del juego que ha respondido un poco a esa iniciativa novedosa de Georgia en la segunda parte. Creo que ha sido uno de los futbolistas que más locos han vuelto a los jugadores georgianos y realmente creo que era muy difícil el contexto porque Georgia estaba dando un paso adelante bastante importante, ¿no? Yo creo que la voluntad tanto de Lamine Yamal y en el caso especial, yo creo, de Nico Williams, realmente hemos visto actuaciones bastante buenas, ¿no? Para mí mejor incluso la del jugador vasco que la de Lamine Yamal. Pero bueno, yo creo que al final son jugadores distintos, con contribuciones distintas. Esa jugada del gol de Nico Williams me parece impresionante. Y por supuesto creo que es una muy buena noticia, más allá de todo, para la selección española, que con estos 3 puntos consigue acercarse a la cabeza de esta fase de grupos, de esta clasificatoria, de este camino hasta la Eurocopa de 2024, un camino en el que, bueno, de momento ha salvado una de las estaciones que se presumía más duras, el poder visitar Georgia, el poder visitar Tbilisi ante un equipo que siempre le había puesto las cosas difíciles y que en este caso, bueno, ha podido salvar con una goleada impresionante, arrasando completamente en el Estadio Nacional de Tbilisi, en el estadio en el que Georgia esperaba dar la campanada. No lo ha conseguido, sí que ha tenido un marcador llamativo,
pero no el esperado. 1-7 para España en este partido clasificatorio para la Eurocopa 2024, un partido para recordar para Lamine Yamal y por supuesto un partido para tener esperanza en lo que pueda hacer la selección de cara al futuro. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta mirada a lo que ha sido el partido de España contra Georgia. Podéis ver, por supuesto, los vídeos preparatorios que hice tanto de la selección española con esa convocatoria como el que hice para conocer un poquito más a la selección de Georgia en este clasificatorio. Podéis verlo todo, es bastante atemporal y, por supuesto, como siempre os digo, me gustaría que os suscribierais si no lo estáis ya, hacer esta comunidad más grande, ayudarme a llegar a más gente y, por supuesto, dejar en comentarios todo lo que os ha parecido este partido, hacerme sugerencias, lo que queráis. Para mí es un placer leeros y contestaros. Así que muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.